Eres jugador y estás pensando en tener una partida memorable junto con tu DM y tus compañeros de juego. Estás pensando en cómo maximizar tu sesión de juego, entendiendo cómo jugar con tus compañeros de la forma más efectiva posible. Y también quieres que el DM sea parte del juego y no necesariamente un contrincante. Este video es para ustedes los jugadores que quieren maximizar el juego. Hola, mi nombre es Frank Sapene, soy el DM de D&D PTY y por favor recuérdense de darle like a este video y de suscribirse y darle a la campanita para que YouTube les avise cuando nosotros posteemos un nuevo video en las redes sociales. Acuérdense, estos son videos de Dungeons and Dragons y juegos de rol para toda la comunidad de Latinoamérica y de España, habla hispana prácticamente. Empezamos entonces. Voy a darles varios consejos a los jugadores para hacer la partida de rol mucho más memorable. Los consejos los voy a separar en varias secciones. La primera sección va a ser exploración, la segunda sección va a ser combate y la tercera sesión va a ser role-playing o rolear. Muy bien. Vamos con los consejos de la primera sesión que se refiere a exploración. ¿A cuántos les ha pasado que el DM describe una habitación o un lugar en la que están los jugadores y de repente todos los jugadores se quedan callados como que, ok, DM, Dungeon Master, dinos qué hacer? Yo creo que la mejor manera de empezar a tener esta danza con el DM en la que el DM describe es que los jugadores empiecen a preguntar no necesariamente qué es lo que veo más allá de lo que haya descrito el Dungeon Master, sino ¿y cómo huele? ¿Qué olores hay? ¿Qué percibo? O sea, ¿se me pone la piel de gallina? ¿Tengo miedo? O sea, ¿cuál es la sensación que hay en el ambiente? O le puedes preguntar también al DM ¿cómo está la luz? ¿Está tenue? ¿Está brillante? Estas preguntas que los jugadores le hacen al Dungeon Master le dan carne para cortar y ponerla en el asador. A lo mejor el Dungeon Master no estaba pensando en olores o en sensaciones, sino simplemente describir, mira, es una habitación, tiene una puerta, tiene una ventana y hay un cuerpo tirado en el piso. Él lo que quiere probablemente es que vayan a ver el cuerpo, pero si ustedes empiezan a preguntar, ok, ya va, antes de ir al cuerpo, ¿huele a descomposición? ¿O huele a algún tipo de veneno en el ambiente? ¿O qué otras cosas puedo sentir? El DM, al tener este feedback hacia él inmediatamente puede decir, wow, no había pensado en eso, pero puede lanzar on the spot o en el lugar así cualquier idea que diga, huele a algo irritante y le empiezan a irritar los ojos. Y a lo mejor el Dungeon Master lo que está es generando una situación a partir de sus preguntas, que no necesariamente es mala para los jugadores. A lo mejor los jugadores dicen, ok, hay algún tipo de gas venenoso en el ambiente, nos cubrimos la cara, puede ser la respuesta de los jugadores y vamos directo al cuerpo. Esta técnica es muy buena para generar esa relación simbiótica entre el Dungeon Master y los jugadores. Entonces, consejo para los jugadores, cuando lleguen a lugares, pregunten. Y pregunten no necesariamente qué veo, sino los sentidos, a qué huele, qué percibe mi personaje, qué siento en el ambiente, qué oigo, qué huelo, y no necesariamente qué es el más común, qué es lo que veo. Muy bien, vamos con el segundo consejo sobre exploración. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que están en una situación, están cruzando un puente colgante, por ejemplo, y de repente el Dungeon Master dice, bueno, y el puente colgante le cayó un trueno, no sé, un rayo y se despedazó y están frente a ustedes? Está frente a ustedes un gran abismo. Y ustedes, los jugadores, pueden quedarse como, no sé, ¿qué podemos hacer? Algo que tras las partidas de D&D PTY me he dado cuenta es que los jugadores a veces no se recuerdan qué tienen en su mochila. Entonces este consejo es, muchachos y muchachas, vean lo que hay en la mochila, recuérdense los ítems que tienen en su hoja, ténganlos presentes siempre, porque van a haber situaciones en que algo épico y memorable puede suceder simplemente porque se acordaron que tenían ese pico
guardado en su mochila, en donde muy probablemente los va a ayudar a escapar de alguna situación o va a ayudarlos a ingeniárselas de alguna manera brutal para poder solventar una barrera que el Dungeon Master les esté poniendo. Por ejemplo, en esta situación en donde yo les describí ahorita, donde el puente se cayó, muy probablemente ustedes tengan el pico y una cuerda, y en ese momento ustedes digan, ok, voy a amarrar el pico con la cuerda, voy a lanzarlo al otro lado del abismo y voy a buscar que calce entre algunas rocas para poder hacer una cuerda colgante y nosotros poder pasar. ¿Okay? Entonces esos son ejemplos en donde pueden llegar a esa conclusión, pero después de media hora en donde a lo mejor la partida se ralentizó un poco porque estaban describiendo, o sea, estaban discutiendo entre los jugadores qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué tenemos, tenemos el puente aquí tirado enfrente de nosotros. En cambio, cuando todo el mundo tiene en el tope de la cabeza qué es lo que tienen en su mochila, es prácticamente abrir la mochila y que aquí tengo esto es, no sé, una bola peluda que me va a servir para atragantar a lo que sea. ¿Ok? Entonces, ese es el consejo. Estén siempre conscientes de todos los ítems que ustedes están recogiendo a lo largo de la aventura. El tercer consejo para la exploración que les doy es: recuerden mencionarle al Dungeon Master cuál es la posición en la que van los jugadores organizados, en fila, en triángulo, en cuadrado, en círculo a lo espartano, cuando van explorando ya sea el pasillo de un dungeon, el pasillo de un castillo, o en el mismo bosque, o en el Underdark, o en el infierno, donde sea que estén los jugadores. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir también al Dungeon Master pensar en, ok, ellos están buscando defenderse y ser precavidos ante cualquier situación que yo vaya a lanzar o que vaya a poner, dice el Dungeon Master. Entonces, generalmente lo que yo le recomiendo a los jugadores es: quien vaya de primero en la fila, asumiendo que se forman como en una fila, quien vaya de primero tiene que ser el personaje que tenga mejor percepción, el que sea el Ranger, el tipo Aragorn del Señor de los Anillos, el que pueda ver qué es lo que está pasando. Y generalmente el DM va a agradecer ese tipo de iniciativas de los jugadores cuando le dicen al DM: Dungeon Master, nosotros vamos a ir posicionados de esta manera, yo voy a ir de primero porque tengo mejor percepción, y de último se va a poner en la retaguardia el Goliath o el guerrero, que es el más musculoso o musculosa, porque acuérdense que nos veníamos escapando de unos orcos, entonces en caso de que nos alcancen, él es el primero que va a aguantar la fila mientras nosotros nos reubicamos para la batalla. El Dungeon Master, como dije en el consejo número 1, eso es y que gracias, o sea, porque primero me están dando elementos para yo poder agarrar lo que ustedes me están diciendo, masajear y cambiar un poco lo que tenía preparado para ustedes y acoplarlo a lo que ustedes me están diciendo, el cómo van y por qué van así. Entonces, consejo número 3, recuerden decirle siempre al Dungeon Master en un momento de exploración cómo van organizados y por qué. ¿Quién va en el medio y por qué van al medio? ¿Quién va de primero y por qué? Igualito quién va en la retaguardia. ¿O por qué van en otro tipo de formación? Esto es oro para el Dungeon Master. Y esto también les va a ayudar a ustedes a jugar un poco más estratégico su partida de juego. Cuarto consejo para los jugadores. En exploración, recuérdense preguntar por trampas. Yo creo que esto es lo primero que aprenden los jugadores cuando juegan aventuras como la tumba de la aniquilación o la tumba de los horrores, que son estos dungeons llenos de trampas ultra sadiquísimas, en donde aprenden es a golpes que siempre tienen que estar revisando por trampas. Entonces este es un consejo a la hora de explorar, en donde se recuerdan del consejo 1, en donde tienen que preguntar qué huelen, etc. Tiene que ver mucho con este cuarto consejo de exploración. Busquen siempre por dispositivos en donde ustedes sospechen en la descripción del Dungeon Master de una habitación, de un pasillo, de un lugar, en donde digan, esto tiene toda la pinta de que no es tan perfecto como lo pinta el Dungeon Master. Sean proactivos y díganle: busco por algún tipo de dispositivo que yo vea que puede activar algún tipo de trampa. Esto es bastante amplio. El Dungeon Master te puede decir, ¿dónde buscas? ¿En el techo? ¿En el piso? ¿En las paredes? El jugador puede decir, bueno, en todos lados. No. El Dungeon Master te va a decir, enfócate en algún lugar y que otro jugador se enfoque en otro lugar. Bueno, los jugadores se reparten
Y muy probablemente esto lo que está haciendo es que en el lugar en donde sospechen más que puede estar algún tipo de dispositivo, vaya el jugador con mayor percepción o investigación, inteligencia o sabiduría. ¿Okay? Porque él probablemente va a tener el rol más alto en el dado. Donde no sospechen tanto, manden al segundo y al tercero así, ¿no? Pero la idea es que ustedes se organicen en quién va a hacer esa investigación de dónde sospechan que van a haber las trampas. ¿Okay? Entonces, tiene que ver mucho con el primero y el segundo consejo, en donde cada uno tiene que saber cuál es su rol a nivel de cuáles son sus pericias y preguntar, entender qué otros elementos hay de información que a lo mejor el Dungeon Master o no se los dijo esperando que les preguntaran o no se le habían ocurrido y por su proactividad se los está diciendo. Esto les va a ayudar muchísimo a ustedes ver qué tipos de trampas hay si es que las hay. Muy bien, ahora vamos a pasar a la segunda tanda de consejos que son combate. El primer consejo que voy a dar cuando los jugadores se encuentren en un combate es entender la táctica y la estrategia de ustedes como unidad, como pelotón o como grupo de 3, 4, 5, 6 o más caracteres dentro de un grupo. Entonces, ¿cuáles son los roles generales de un equipo de jugadores? Primero está en lo que se define como un tanque. El tanque es aquel jugador o aquel personaje que tiene una clase de armadura muy alta, un armor class bastante alto y que tiene bastante vida, bastantes hit points. Generalmente es el que va a frentear de una vez al malo. De una vez. Él es el que quiere que todos los malos se concentren en él. ¿Por qué? Porque tiene alto armor class, tiene alta vida y muy probablemente los malos fallen contra él por su alta armadura. Va a recibir golpes pero no le va a hacer daño y si le pegan todavía le queda una piscina de hit points muy grande. Él es el que quiere quitarle la atención a los malos, dirigirla hacia él para que el resto de los jugadores en sus roles, que ya les voy a explicar en sus otros roles, hagan su trabajo. Muy bien, entonces, número 1, el rol es el tanque. El jugador más fuerte, con más vida y con más armor dentro de la partida. Ahora viene el segundo tipo de rol que es el damage dealer o en español sería el hacedor de daño, el que inflige daño. Y hay dos tipos de damage dealers. Está el damage dealer cuerpo a cuerpo y está el damage dealer a distancia. Vamos con el primer ejemplo. El damage dealer cuerpo a cuerpo puede ser un monje, un monk. Puede ser también un rogue, ¿okay? Un pillo. Este tipo de jugadores son los que hacen bastante daño por ataque, pero no necesariamente tienen toda la vida y no quieren captar la atención. Son esos que se escabullen, se acercan, dan la estocada o dan varios golpes en la cara, tipo el monk, y se retiran. Y generalmente tienen algún tipo de capacidades que les da su personaje al carácter, en donde ellos pueden separarse del malo sin que reciban algún tipo de golpe de vuelta. Esas habilidades generalmente inmediatamente te indican que tú eres un damage dealer cuerpo a cuerpo o también a distancia. ¿Cómo sería el caso a distancia? Piensen, si se recuerdan, en el típico ejemplo de Legolas en El Señor de los Anillos. Este es el típico carácter o personaje que se monta en un árbol o que se queda 30 pies atrás, agarra su flecha, cubierto por supuesto, se asoma, agarra su flecha, inflige daño y se vuelve a esconder. Y ese es su rol. Su rol es irle quitando vida a los monstruos mientras que el tanque está adelante aguantando todos los golpes. Hay tipos de grupos que tienen dos tanques o que tienen figuras mixtas en donde un jugador es tanque natural y otro jugador es una combinación entre tanque y algún tipo de otra cosa. Esto es importantísimo que ustedes lo sepan, porque en el caso de que el tanque caiga, ya saben que un segundo jugador puede cumplir ahora el segundo rol que tiene, tanquear, y todos se rotan de cierta manera en donde a lo mejor un range, el que hace ataque a distancia, también puede curar, entonces él pasa a la posición de curar. O sea, es importantísimo que todos los jugadores sepan cuál es su rol definido dentro del combate y cuál sería su rol secundario a medida que si alguien cae, se roten las posiciones en función al rol secundario. Hay un tercer tipo de jugador que ya hemos dicho, está el tanque, está el damage dealer, a distancia de cuerpo a cuerpo, y el tercero sería también el que controla el terreno de juego. Y este generalmente es el mago o alguien que tenga spells, hechizos y conjuros que puedan manipular el terreno de juego. Por ejemplo, un mago lo que va a hacer es poner situaciones desventajosas
a los monstruos y poner situaciones o elementos ventajosos para los jugadores. Este es el caso de spells en donde a los monstruos les ponga el piso de hielo y estos tipos tengan ahora medio movimiento o half movement, y ellos si van corriendo, por ejemplo, o si tratan de hacer un dash o extender su movimiento, se resbalen, caigan al piso. Los jugadores van a poder tomar estas ventajas y traducido eso a metagaming. El término metagaming es pensar en el juego ya como uno como jugador. Desde el punto de vista de metagaming, lo que busca este tipo de jugador, que es el controlador, es dar desventaja en términos de dados, desventaja a los jugadores, a los monstruos, perdón, y ventaja a los jugadores. De eso se trata. También, por supuesto, su rol secundario es con los spells de daño. Él se puede transformar en un damage dealer a distancia, en donde lanza un fireball, en donde lanza ciertos spells que pueden hacerle daño a los monstruos, pero principalmente lo que tiene que estar haciendo es manipular el terreno. Es como que el gran mastermind que dice, jueguen bajo nuestras condiciones, monstruos, y no bajo sus condiciones. Y también, parecido a ese, hay un cuarto rol que es el supporter o el supporter, que soporta. Este jugador es el que va a darle energía extra, y no me refiero a vida, sino me refiero a bonificaciones extra a los jugadores. Mientras que el mago, en ese ejemplo, está controlando el campo de batalla, concentrado en dar desventaja a los monstruos, no necesariamente haciéndoles daño. Este otro, el supporter, está enfocado en cómo hago que los ataques de mis personajes, de mis compañeros, se maximicen, cómo hago para que sean inmunes a cierto tipo de daño, cómo hago para que tengan ventaja en sus ataques. De eso se trata. Y generalmente hay un carácter que es muy particular en esto, que es el bardo. El bardo es alguien que también puede ser healer, puede ser supporter, puede ser spell, puede infligir daño, pero él tiene como que es un poco más homogéneo en el sentido de qué cosas puede hacer en el combate, pero el bardo puede influenciar a los personajes, puede mejorar las capacidades y ataques de los personajes, y ese es el supporter. Entonces, estos son los 4 tipos generales. Hay muchas subestrategias de subtipitos, pero si se ponen a pensar en un party, generalmente lo que hay es 3, 4 o 5 jugadores por lo usual. Entonces, tengan un tanque, tengan 1 o 2 damage dealers y tengan también el supporter. Se me olvidaba uno principalmente, el curador, el healer, el que da vida. Este generalmente está detrás del tanque, o vamos a decir en un espacio que está entre los damage dealers a distancia y el tanque, de manera que él puede ir hacia adelante, curar al tanque, ponerse de vuelta, ir hacia atrás, curar al damage dealer y ponerse de vuelta. Generalmente el healer son clérigos, y clérigos tienen una armadura bastante alta, como que la opción secundaria del clérigo es también ser tanque. Entonces a esto me refiero porque el clérigo puede estar justo en la segunda línea de batalla, atraer a algunos monstruos, pelear, pero el tanque va a buscar capturar la atención de vuelta y traerse esos monstruos que se fueron hacia atrás, y el healer va a estar atacando, curando en la segunda línea de batalla. Entonces serían 5 roles los que mencioné: tanque, el damage dealer, el controlador, el soporte y el curador. Otro consejo de combates para los jugadores es: recuérdense de las acciones que ustedes pueden tomar. Entonces, una de las acciones puede ser atacar, una de las acciones que pueden tomar en su turno, disengage, que es separarse, también ponerse en dodge, que es ponerse escurridizo. O sea, son varias acciones que ustedes pueden tomar de la lista. En el manual de instrucciones, el Player's Handbook, el manual del jugador, están todas las acciones que pueden tomar, pero hay una en específico que casi siempre a todo el mundo se le olvida, que es el help action, la acción de ayuda. Y esto tiene que ver mucho con los roles dentro del party que les di en el consejo anterior. La acción de ayuda es importantísimo, suena tonta, pero es importantísimo. ¿Y qué dice la acción de ayuda? La acción de ayuda lo que dice es: tú usas tu acción para ayudar a un personaje durante su turno en hacer un tipo de acción, ya sea ataque, ya sea manipular un objeto, etc. Y le das ventaja porque tú lo estás ayudando. De eso se trata Help. Ahora, imagínense que ustedes tienen que destruir a un monstruo final, a un boss. Y tiene un armor class altísimo el boss. Y hay que pegarle.
Y muy probablemente el que tenga más agilidad, el damage dealer duro, va a pasar una ronda, le falló, tiene que esperar la siguiente ronda, le falló, le tiene que esperar la siguiente ronda, le pegó. O sea, va a ser muy largo y muy probablemente este boss los pueda matar como grupo. Entonces, hay un jugador que tiene que decir, ¿sabes qué? Yo voy a estar utilizando mi acción de ayuda para darle ventaja a ese damage dealer que le va a hacer un cojonal de puntos de daño al monstruo y le voy a dar ventaja en mi ronda. Ese es mi rol en el combate, va a decir esta persona. Darte ayuda. Eso es brutal. Si se ponen a pensar en la matemática del juego, dar ventaja incrementa muchísimo las probabilidades de pegar. Entonces, cada vez que el damage dealer o alguien del equipo va a hacer daño y tiene la ayuda de este jugador, va a lanzar 2 dados y muy probablemente en vez de fallar 2 turnos y pegarle el tercero, muy probablemente la de pegar en 2 turnos o incluso en los 3 turnos. Entonces, acuérdense por favor, acción de ayuda. Úsenla, es importantísima y es la que menos se usa. Una cosa que yo les digo a mis jugadores es, imagínense la escena como si ustedes estuvieran sentados en el cine con su caja de palomitas de maíz, popcorns, etc., viendo la película y qué les gustaría a ustedes ver en el combate. Pues de eso se trata. Hagan cosas heroicas, hagan cosas de lo que se sentirían emocionados por ver en una película de cine. Si piensan en esto, D&D les permite hacer cosas que serían épicas, memorables y hablarían de ellas, sobre ellas durante meses y años, recordándose esa partida en donde te acuerdas cuando le brincaste al gigante y te le pusiste detrás del cuello y le agarraste con tu cuerda y lo amarraste y obviamente como es gigante no lo puedes ahorcar, pero estás agarrado, no te puede tumbar y en eso le diste la cuerda a otro jugador que pudo escalarlo y le clavó. O sea, ese tipo de cosas las permite D&D. Y para poder lograr esto, los jugadores tienen que estar abiertos a, número 1, entender que esto se puede hacer. Y número 2, persuadir al Dungeon Master para decirle, sería épico, ¿por qué no lo puedo hacer? No, porque tú tienes una acción, un bonus action. El Dungeon Master generalmente está del lado de ustedes en decir, sí, yo quiero hacer una vaina épica, que yo diga, wow, muy bien, ustedes son los responsables porque los actores que son sus personajes hagan estas cosas épicas. Entonces, dejen volar su imaginación, utilicen su entorno, utilicen su backpack, las cosas que tengan, yo tengo este cuchillito aquí. ¿Qué puedes hacer con ese cuchillito? Tengo esta rama, este cuchillito, esta cuerdita, tengo este pico, tengo esta piedra, tengo este ítem mágico que no sé para qué carajo sirve, pero a lo mejor puedo usarlo para esto. DM, quiero hacer algo, quiero correr, dar 2 pasos en la pared, caerle atrás del monstruo. Entonces ahora viene la parte más difícil, que es... El Dungeon Master lo que va a decir es cómo yo traduzco eso que me estás diciendo a mecánica de skills o lanzamiento de combate para que tú puedas tener eso. Entonces generalmente lo que yo hago es decirle a los jugadores, va, pero tú entonces dar 2 pasos en la pared significa que tienes una destreza brutal. Entonces vas a tener que lanzar un dado de destreza. Y lo que va a poner el Dungeon Master es una situación de ¿qué pasa si lo pasas? Pero ¿qué pasa si no lo pasas? Si lo pasas, muy probablemente lo que yo le doy es ventaja al jugador en lo que él quiera hacer. Brinca, da 2 pasos en el aire, da una vuelta por encima del monstruo, le queda atrás, le toca la espalda, el monstruo se voltea, ¡boom! Lo deja inconsciente. O tiene un ataque. Le doy ventaja a esa situación. Entonces le digo, ok, tú vas a buscar pegarle con ventaja. Si no lo pasas, ok, muy probablemente vayas a hacer una escena tipo la de Spider-Man de YouTube. Si ustedes no la vieron, búsquenla en el cumpleaños. Tipo sea un desmadrazo horrible. Pero te va a pasar como Spider-Man de la fiesta y te vas a caer, te vas a pegar durísimo, vas a quedar prone y vas a perder tu ataque. ¿Te arriesgas o no te arriesgas? Yo vería esa película, me arriesgo. La pasa, ya aquí se empieza a generar una tensión, un compromiso, se empieza a generar una apuesta. Y esto es lo que hace una sesión de D&D memorable. Las apuestas, cuando pones altas apuestas. ¿Una ventaja es un premio para esta apuesta? Muy probablemente sí, si el monstruo al que están enfrentando es difícil de pegar. Entonces, no tengan miedo a subir las apuestas porque el Dungeon Master va a entender que ustedes están poniendo apuestas y les va a dar el premio a esa apuesta. Pero como toda apuesta, puedes ganar o puedes perder. Pero ahora imagínense la situación
la energía que se empieza a cargar cuando dicen, va, te voy a dar ventaja si tú haces un lanzamiento de destreza para dar los dos. Y puede ser tan complejo como quiero dar 2 pasos en el aire, brinco, me guindo de una lámpara, le paso el cuchillo a la lámpara o un candelabro y que le caiga encima al monstruo. Ok, eso es destreza, vas a brincar y vas a tratar de agarrarte de la lámpara, eso es atletismo, vas a tener que subirte y vas a lanzarle ataque a el candelabro. Te va a permitir un ataque con ventaja y si le pegas, te voy a añadir tantos dados de daño porque el candelabro está pesado y lo cortaste de una manera en que le cayó justamente encima al monstruo. Entonces, ahora es 2 dexterity checks, 2 skill checks, ¿ok? O uno de strength, de fuerza, y el otro de destreza. Pero de esto se trata. Entonces, consejo a los jugadores, dejen volar su imaginación al momento del combate. Y finalmente, la última sección de consejos que les doy es en la parte de role-playing, ¿ok? No tienen que hablar como su personaje. Y esto es como un tabú que hay en el mundo de las personas que escuchan sobre Dungeons and Dragons, que es y que, mira, y ya te disfrazaste de Bilbo para jugar Dungeons and Dragons y te pusiste las orejas. Está bien, hay gente que le gusta y cool, porque se meten aún más en su personaje. Y hay gente que no les gusta. Totalmente entendible. En Dungeons and Dragons lo importante, más allá de disfrazarse o hablar como el personaje, etcétera, lo importante es entender que tú eres el director de tu jugador en la película. Muy bien, entonces, trata de pensar como tu personaje. Trata de pensar qué te gustaría ver de tu personaje. ¿Qué le diría tu personaje a este personaje no jugador que se encontraron en el pueblo, en la taberna? ¿O qué le dirían a esa bella o a ese bello granjero que les llama la atención? ¿Qué les gustaría ver en la película? Piensen eso, pásense el switch, pónganse como espectadores y tomen a su personaje como una persona que van desarrollando a lo largo del juego. No tienen que hablar en primera persona. Mi personaje viene y les dice, bueno, entonces no tienen que hacer eso. A lo mejor pueden decir, bueno, mi personaje se acerca a esta persona y le dice lo siguiente, le pregunta que cómo está, le pregunta si tiene algún trabajo que ofrecer y le pregunta y le dice que su belleza lo dejó asombrado a lo largo del camino desde que vio a esta persona. Eso es válido, validísimo. Y el Dungeon Master, eso otra vez, como en los otros consejos, ustedes jugadores le están dando al Dungeon Master material para crear situaciones que van a recordar el resto de sus vidas. Porque eso es lo que tiene D&D. D&D es como si lo estuvieran viviendo porque todo está aquí. Y los recuerdos que genera D&D tú no te recuerdas de un tablero o tú no te recuerdas de cuando lanzaste los dados. Tú lo que te recuerdas es de lo que te imaginaste cuando el Dungeon Master o ustedes o sus compañeros describían la situación y reaccionaban frente a la situación. Eso es la magia de Dungeons and Dragons. Y los recuerdos quedan ahí. Es una foto de lo que te imaginaste en tu cerebro. ¿Ok? Entonces, consejos sobre role-playing. Métanse en su personaje. Digan en voz alta y díganle al Dungeon Master y a sus compañeros qué quiere hacer su personaje, por qué. Porque su personaje tiene cierto background, o sea, tiene cierta historia, su personaje es de cierta manera, por lo tanto su personaje actuaría de esta forma. Si ustedes siguen esa línea de por qué ustedes consideran que su personaje va a ser A o B, empiezan a suceder situaciones increíbles que el DM va a aprovechar y se las va a devolver como si fuera un peleador de judo. Ustedes le dan algo, él agarra, transforma esa energía y la devuelve con mucha más energía, no necesariamente en contra de ustedes, más bien devuelve esa energía a favor del juego. Estos fueron los consejos, a lo mejor vienen más, quién sabe, en otro video. Díganme aquí qué más les gustaría escuchar de consejos, pero estos son como que los primeros consejos que me vinieron a la cabeza a la hora de tratar de grabar este video para jugadores de D&D. Puede ser novatos, con experiencia, etc. Y puede venir otro video con más. Entonces, los escucho, qué piensan de esto, cuáles les han servido, cuáles no les han servido, y déjenlos en sus comentarios. Muy bien, un placer hablar con ustedes, chicos y chicas. Nos veremos en otro video en el canal de D&D PTY. Por favor, denle like a este video. Y eso nos ayuda muchísimo a hacer crecer esta comunidad de rol y D&D en Latinoamérica.